vernos aquí de nuevo en mi país. Retomando nuestra conversación, nosotros estamos aquí en Argentina en el umbral de los 40 años del golpe. Es una conmemoración, como decían los antiguos griegos, de los males, de las desgracias. Y entonces la idea de esa conmemoración es que efectivamente no vuelvan a suceder nunca más. Es decir, que la conmemoración tiene la idea de aquello que fue infortunado, que fue una experiencia trágica para una sociedad y para toda la sociedad, porque no es solamente las víctimas, los desaparecidos, ¿no?, los subversivos, como gustan decir algunos, sino la experiencia de la sociedad en su conjunto y cuyas huellas se ven y se van a seguir percibiendo a través del tiempo. Entonces, yo tengo personalmente, y creo que hay una inquietud respecto de esta conmemoración de los 40 años, porque evidentemente se percibe en el discurso público ciertas palabras, ciertos significantes que toman, digamos, corporidad o presencia. Por cierto que la idea de reconciliación, vos hablabas de la experiencia chilena, que estuvo como muy presente en la transición, haciendo, digamos, haciendo, digamos, una rima, transición, reconciliación, aquí también estuvo presente, o sea, nunca dejó de estar presente. Pero ahora me parece que con mayor insistencia, la idea de reconciliación, de perdón y reconciliación, que uno se pregunta, bueno, ¿quiénes estarían habilitados a dar perdón y por qué? Con cierta idea también que tiene que ver con las conmemoraciones y las décadas, porque las décadas parece que tienen un peso simbólico muy especial. Entonces, 40 años, entonces parece ser que ya es tiempo suficiente para los juicios, ¿no? Ya hasta cuándo, o para la memoria misma, ¿no? Es decir, un poco la idea de ir olvidando, ir dejando atrás, o sea, mirar hacia adelante, como si mirar para adelante supusiera necesariamente olvidarse de lo que hay atrás. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó, ustedes que ya tuvieron esa experiencia de la conmemoración de los 40 años, qué pasó en Chile con esa década que se cumple con esos 40 años? Bueno, tal como lo mencionaba en la primera parte de nuestra conversación, me parece que efectivamente es el arresto de Pinochet en Londres en 1998 el que marca el que marca, digamos, la posibilidad para que el tema de la memoria y los derechos humanos cobre su más plena expresividad pública. Sin embargo, después de eso, y acordémonos que Pinochet murió sin ser juzgado por los tribunales, después de eso vuelve en rigor el libreto oficial de la memoria autorizada, que llamaríamos la memoria de la reconciliación, con sus sitios de la memoria, Villa Grimaldi, Londres 38, en fin, con la inauguración del Museo de la Memoria, una iniciativa de la presidenta Bachelet. Pero ese libreto de la memoria autorizada o de la memoria de la reconciliación vuelve, diría yo, a aplacar, ¿no?, aquello que había estallado con la captura de Pinochet, hasta los 40 años. Y a mí, ahí me parece que en el episodio de los 40 años se conjugan distintos factores que hacen que volvamos a pasar de una memoria pasiva a una memoria activa. Yo diría, por un lado, que tal como lo señalas tú, efectivamente 40 años marca un umbral generacional y eso hace, digamos, que las pedagogías de la transmisión del recuerdo también deban revisarse a sí mismas, renovarse, porque tienen que poner en acción dinámicas, digamos, intersubjetivas, ¿no?, justamente porque hay un corte generacional. Entonces me parece que los 40 años en Chile adquieren un significado muy especial, diría yo, por dos o tres razones. Primero, respecto de lo que había sido el discurso de la memoria como reconciliación, con sus sitios de la memoria, con su museo de la memoria,
se pasa de lo monumental a lo documental. Lo que acontece, digamos, con los 40 años en Chile es una explosión mediática en que todos los canales de televisión, que no digamos que son muchos, pero en fin, los hay, hacen una desclasificación, diríamos, de archivos, digamos, de las imágenes de la dictadura, y se produce ahí sí un boom documental y testimonial. Por eso marco ese paso entre lo monumental y lo documental y lo testimonial. Sin embargo, con cierta paradoja que no me gustaría dejar de mencionar. O sea, por ejemplo, porque desde Argentina puede sonar casi inconcebible. O sea, si bien se desclasifican archivos de las imágenes de violencia de la dictadura, que durante la dictadura, por razones obvias, eran imágenes censuradas, nadie se pregunta por qué durante 27 años de transición, esas imágenes quedaron confiscadas, por así decirlo. Por ejemplo, las imágenes de los fotógrafos, ¿no? Las imágenes de los fotógrafos y un programa que fue el programa de más alto rating en ese mes de septiembre de 2013, Chile, las imágenes prohibidas, que aparecen estos archivos, que en estricto rigor eran archivos disponibles, y la pregunta en los medios no aparece, la pregunta de por qué esas imágenes habían quedado confiscadas. Entonces coexiste, por un lado, la desclasificación de archivos y el desocultamiento de imágenes, pero al mismo tiempo nuestro canal público, Televisión Nacional, el canal de todos los chilenos, entre comillas, sigue sin exhibir el grandioso documental La Batalla de Chile de Patricio Guzmán. Digo, están todas estas paradojas. Entonces hubo una explosión mediática, pero muchas preguntas sin siquiera formularse, por así decirlo. Y me parece que el otro factor, dos otros factores que dotan a esos 40 años en Chile de un significado muy especial, es por un lado el hecho de que septiembre de 2013 fue atravesado por una campaña presidencial. Sí, me acuerdo. Con dos candidatas mujeres a la presidencia de la República, Evelyn Matei, son ambas hijas de generales. Evelyn Matei, que representa al sector de la derecha más pinochetista, por así decirlo, en términos más o menos simples, que es hija de un militar que integró la Junta militar de Augusto Pinochet, y a la vez Michelle Bachelet, hija de un militar víctima de la tortura. Entonces, digo eso porque se proyectó a nivel simbólico, imaginario, en este septiembre de 2013, atravesado por esa campaña que tenía esa característica, un poco el imaginario del sí y del no del plebiscito de 1989, en el sentido que Matei no solamente representaba la continuidad del modelo dictatorial, y a la vez Bachelet el intento de romper con esa continuidad, ¿no? Entonces volvió ahí a activarse un recuerdo, digamos, en disputa. Ahí sí que tendríamos que acordarnos de Chantal Mouffe en el sentido cuando ella habla de las pasiones políticas, ¿no? Cómo las pasiones políticas se movilizan en torno a líneas de identificación muy diferenciadas entre sí. Y en el medio, me acuerdo, una noticia que Piñera cerró una especie de prisión 5 estrellas que había para algunos. Así es. Eso viene después y me parece muy importante respecto a lo que tú has hablado, los futuros de la memoria, volver sobre eso. Pero me parece que la otra dimensión que atraviesa septiembre de 2013 son los ecos de lo que fue el movimiento estudiantil en Chile de 2011. El movimiento estudiantil, bueno, algunos lo quisieron comparar con lo que fue Mayo 68, y releyendo los maravillosos textos de Michel de Certeau sobre Mayo 68, cuando de Certeau habla de una revolución simbólica como una revolución que hace más de lo que dice. O sea, el movimiento estudiantil con su consigna de fin al lucro,
reclamo por una universidad gratuita, educación gratuita y de calidad, pero básicamente fin al lucro. Sí, sí. Lo que hace el movimiento estudiantil es socavar, por así decirlo, lo que había sido el sentido común de una transición que efectivamente había acomodado, digamos, esto que digo, redemocratización y neoliberalismo. Sí, sí, sí. O sea, desafía ese sentido común, desafía, por lo tanto, el discurso de la ganancia, de las utilidades, de la rentabilidad, Sí, sí. el discurso de la sociedad de mercado y repolitiza lo social. Y además o sea, me toma parece, la calle, ¿no? se toma la calle y me parece que altera entera y completamente la discursividad transicional por primera vez. Es decir, por primera vez pone en cuestión la hegemonía neoliberal y entonces también eso politiza el recuerdo. Yo diría que tanto la campaña Bachelet-Matei como los ecos del movimiento estudiantil hacen que esos 40 años, además de la característica que señalaba respecto de lo documental, digamos, cobre un significado muy especial y vuelva a ser de la memoria un campo en disputa. Y una memoria vehemente, una memoria apasionada, y una memoria crítica y una memoria ciudadana. Sí, pero además, digamos, como una memoria hacia futuro, ¿no? Porque está todo eso de ese pasado que brota, digamos, en las imágenes, en aquello que había sido prohibido, censurado, ocultado, etcétera, y al mismo tiempo el vigor, ¿no?, que tuvo esa experiencia de los estudiantes, que lo seguimos a través de las pantallas, obviamente, y que parecía algo increíble, ¿no? Que además que las consignas de fin al lucro ampliaba la esfera de los derechos humanos, justamente, porque ¿qué fin al lucro qué significaba? Universidad gratuita, así como era antes de la dictadura de Pinochet. Así es. Entonces hay un vigor efectivamente protestatario, contestatario, hay un desafío a la hegemonía neoliberal, pero luego, en relación a lo que tú señalabas, viene un gobierno de 4 años de Sebastián Piñera y no podríamos repasar el tema, digamos, de la memoria de los derechos humanos sin hacer una mención a que un gobierno de derecha efectivamente hace el gesto que tú señalas, que es cerrar el penal Cordillera, que era el penal donde estaba encerrado Manuel Contreras, que es el jefe de la DINA, de la Policía Secreta de la dictadura, porque era efectivamente un recinto de privilegio. Entonces, Piñera hace dos cosas completamente inimaginables en un punto, que es cerrar ese penal Cordillera y luego hacer una declaración. Y mandar a los detenidos allí, a los penales, Peuco, a los comunes, digamos. No, los comunes es otro recinto carcelario que igual tiene sus pequeños privilegios, pero menos, nunca tanto. Pero menos. Nunca no jugaban tanto, al golf, por lo menos. Nunca no tanto. Porque este hombre, digamos, que estaba preso, mostró, parece que fuera de lugar, los palos de golf con los que jugaba el golf en la prisión. Así es, pero en cualquier caso era un gesto completamente inimaginable para los adherentes de Piñera y para la derecha, hace un otro gesto también inimaginable y que fue muy polémico en su sector, que es hablar de cómplices pasivos durante la dictadura, porque efectivamente se habla de una dictadura militar, no se subraya lo suficiente que fue una dictadura cívico-militar. Bueno, que ese también es una palabra que empezó a acuñarse aquí hace varios años, ¿no? Pero lo inimaginable que causa una gran inquietud. Lo inimaginable en Chile es que esto acontezca bajo un gobierno de derecha. Sí, fue increíble. Entonces, hablando de lo futuro, la memoria, uno debería pensar o podría haber imaginado o haber deseado que el gobierno de la nueva mayoría, que sucede, digamos, el gobierno de Piñera, el actual, con la segunda presidencia, Michelle Bachelet, se hubiera sentido más o menos obligada, por así decirlo, a ir más allá, ¿no? Y la verdad que no, después de este 2014, que yo describo como un momento absolutamente clave en su potencia intensiva respecto al recuerdo, bueno, el 1 septiembre de 2014, digamos, con ya el gobierno de la nueva mayoría instalado, yo diría que el recuerdo cae en la más absoluta de la insignificancia,
Ujú. Luego el país se enreda, en fin, en toda una, lo hemos conversado en la mesa nuestra última, todo un tema de transparencia, fiscalización, delito Sí, tributario, en fin, corrupción. hasta que nuevamente, cuando creía que estamos todo perdido, se reabre un caso muy emblemático de la dictadura, que es el caso de los quemados, Sí. en que gracias a un conscripto que transgrede el pacto de silencio, Ujú. se reabre ese caso y Carmen Gloria Quintana, que fue una de las víctimas, y la madre, Rodrigo Roja, que murió incendiado, digamos, porque se le convirtió a ambos en antorcha viva, digamos. Eran maestros, ¿no? No, Eran, fotógrafo. eran fotógrafos que iban a Sí, participar de sí, una estudiantes que movilización. fueron eh, incendiados, digamos, sí, sí, por sí. los militares. Pero esto sucedió más o menos, ¿en qué año, más o menos? O El sea, 87, en creo. 87, o sea, en ese tiempo que aparentemente eran como los finales, ¿no? De la Exactamente, la dictadura. dictadura. Y fue Entonces se reabre ese caso gracias al conscripto, digamos, que que, viola sí, el tácito secreto. pacto de silencio, y entonces vuelve a aparecer la memoria nuevamente con las exigencias de la agrupación de derechos humanos, Ujú. que el gobierno de Bachelet cierre Punta Peuco, que sería aquel recinto, digamos, donde fueron trasladados los 11 oficiales que estaban en Cordillera, y exigiéndole al ejército que abra, digamos, Los archivos. los archivos Ujú, y exigiendo un compromiso formal del ujú. ejército respecto a la ruptura, digamos, del pacto de silencio. Pero Eh, nada, quiero decir que sí. nada de eso aconteció en ese Sí, septiembre. sí, sí, sí. Ahora, esto es muy importante porque de alguna manera también desafía a aquellos que hablan, como decíamos antes, de cierre, de que ya es tiempo suficiente, de que llegamos hasta aquí y entonces, No hay porque nada no hay ganado nada, nunca, nada no, nunca ganado. ganado, nada ganado nunca, pero además es como, volviendo a la idea de temporalidades de la memoria, ¿cuándo es el momento en que alguien decide decir la verdad sobre algo que testificó, en este caso horroroso, porque en Chile hubo quemados, degollados, fusilados, o sea que la crueldad no se cuenta por el número, ¿no? Así es. Sino que los métodos fueron crueles, terriblemente crueles de un lado y del otro, que uno podría preguntarse si esa enorme crueldad no es algo significativo de que nunca se termina, que esos crímenes no tienen prescripción y nunca hay fin y cierre, porque es una crueldad inimaginable a la que se suma en nuestro caso el tema de la apropiación de Así los es. ilegítima de los niños. Entonces, digamos, son tan horrorosos digamos, la evocación de esos hechos que efectivamente aportan a esta idea de que la memoria es siempre, la memoria por definición teórica, digamos, siempre presente, se hace presente, ¿no? Pero siempre futuro también, porque nunca nadie puede imaginar Así es. o evaluar hasta cuándo y hasta dónde, ¿no? Y de qué maneras, porque efectivamente me parece que hay testimonios de víctimas, testimonios de testigos, o sea, testigos más y menos cercanos, pero también hay esto, ¿no? Confesiones que surgen espontáneamente de alguien que ya no puede vivir más con esa carga, con ese karma, ¿no? O sea, bueno, yo diría dos cosas, porque también leído desde, tal como lo leo yo, lo percibo desde la experiencia chilena, si uno compara lo que estoy relatando desde mi punto de vista en torno a memoria y derecho humano con lo acontecido en Argentina con el gobierno de Néstor Kirchner. O sea, digo, recibir a las madres de la Plaza de Mayo, creo que Ujú, una semana, ¿no? Que ujú. había asumido, Sí, luego la sí, expropiación de la ESMA, de sí, colgar los retratos, sí, sí, digamos, de sí, los sí. oficiales, en fin, nada de eso es imaginable en ese escenario que yo te comento. Entonces hay un tema también de que sería lo que se le exige al gobierno de Michelle Bachelet y que ya no aconteció en este septiembre,
convertir efectivamente el tema de la memoria en una política de Estado. Claro, como ha sucedido acá en Argentina. Como ha sucedido, porque sí me parece que convertir a la memoria en política de Estado, por último, arma un resguardo ético que defiende a la justicia de las impunidades, digamos, tanto del olvido como del mercado, ¿no? Sí, Entonces me parece clave. Podemos cerrar en esto, volviendo al tema de los estudiantes y su salida de nuevo, ¿no? Hace poco a la calle, pidiendo qué universidad, o sea, no Bueno, solamente la universidad gratuita, digamos, ¿no? Pero qué valor hay ahí, porque me parece que es una reivindicación que va más allá, ¿no? Volviendo a la idea de las generaciones y el futuro de la memoria, ¿no? Como para ir, digamos, de alguna manera culminando nuestra conversación, ¿no? Es decir, el futuro, los jóvenes son el futuro, y los jóvenes en este caso movilizados por una reivindicación, etcétera. Yo me acordaba incluso de cuando salieron los jóvenes que se les sumaron otros sectores Sí, en claro. las demandas. Me acordaba de la articulación de demanda de nuestro querido amigo Ernesto, ¿no? Sería una bonita manera, creo yo, de concluir esta conversación, con su recuerdo involucrando al recuerdo de su Ernesto recuerdo Laclau. cariñoso y recuerdo teórico, ¿no? Sí, porque sus totalmente. conceptos nos siguen iluminando para pensar. No, porque la verdad, bueno, efectivamente educación gratuita y calidad, pero sería muy largo, ya que estamos por terminar, meterme en eso, pero sí me gustaría decir que lo que me parece que fue muy interesante a nivel de cómo pensar la política y lo político, como ciertos dirigentes estudiantiles que adquirieron notoriedad, Camila Vallejo, en fin, Giorgio Jackson, etcétera, optan por la vía de la institucionalidad, no entera y completamente, pero sí entran en una campaña, digamos, al Senado y son hoy convertidos en senadores, mientras otro sector de lo estudiantil, digamos, del movimiento estudiantil más autonomista, desconfía entera y completamente de la institucionalidad democrática. Entonces me acordaba del cierre del libro La razón populista de Laclau cuando debate y rebate, digamos, a Negri, ¿no? Porque también a propósito del movimiento estudiantil se dio esa tensión, ¿no? De confiar y prescindir enteramente de las instituciones y confiar en que el estar en contra tendría una especie de subversividad espontánea, digamos, y prerevolucionaria, y o apostar a las articulaciones, las mediaciones y las traducciones que hacen que las demandas se ensamblen, en fin, con estos procesos de identidad colectiva, contingente, racional, en fin. O sea, eso, la búsqueda, digamos, el proceso, la articulación que lleva a la hegemonía, seguro. Pero yo ahí sí que estoy con Laclau y no con Negri. Bueno, ambas creo que estamos con Laclau y no con Negri. Bueno, y esta sería una buena manera de terminar con su recuerdo y con su, digamos, recuperando también este amor del diálogo, ¿no? Del debate que siempre tenía. Bueno, honor. Fue un placer encontrarnos hasta acá, el próximo hasta el próximo encuentro, la próxima conversación. En cualquier latitud. Hola, Leonor. Un placer volver a encontrarme contigo. Bueno, nosotras retomamos una larga conversación. Así es. Porque nos hemos encontrado tantas veces en seminarios, coloquios, etcétera. Por ambos lados de la cordillera. Ambos lados de la cordillera. En general, fuimos convocadas, digamos, para hablar sobre el tema de la memoria,
de nuestras respectivas experiencias de la dictadura. Y nos sorprendió, me parece, más allá de que las coincidencias políticas, si se puede decir, la coincidencia de enfoques, ¿no? Es decir, hablamos o abordamos los temas de la memoria no como sociólogos, antropólogos, politólogos, ni, digamos, desde quienes se ocupan desde el derecho o los derechos, sino desde todas las tramas e intersecciones, ¿no? Es decir, el arte, el cine, los discursos, los testimonios, sin dejar de ser político. Entonces, ese modo de abordaje, de cruces y combinaciones, hace también a esa singularidad, ¿no? Y ahí a los temas de nuestras conversaciones. Y hace poco estuvimos en Santiago juntas en un panel con un nombre muy sugerente, ¿no? Es decir, los futuros de la memoria, lo cual nos llevó a cada una y a los otros participantes a hacer un pequeño, digamos, una rememoración, es decir, hablar de los futuros también supone pensar un poco qué sucedió en el pasado. Y así fueron surgiendo algunas ideas. Y ahí yo decía que, digamos, un concepto que me gusta mucho, que es el de la idea de temporalidades de la memoria. O sea, la memoria no es la misma, no es a través del tiempo, no se dicen las mismas cosas según los momentos políticos, los momentos subjetivos. Y en ese devenir de las temporalidades de la memoria, hacía un poco un pequeño recorrido de nuestra experiencia argentina, ¿no? Es decir, lo que fue en el retorno a la democracia y lo que se llamó aquí incluso con un nombre muy positivo, ¿no? Y florido, la primavera democrática. En esos primeros años, después del triunfo, digamos, de Alfonsín en el 83, tuvimos dos acontecimientos mayores. Primero fue, digamos, el descubrimiento de los horrores de la dictadura, es decir, esos relatos atroces que fue compilado por la CONADEP y que formó parte de nuestro libro Nunca Más. Y después lo que fue realmente un hito, un hecho histórico, que fue el juicio a las juntas, a los excomandantes, que fue en el 85, y que marcó, digamos, un camino. Yo creo que ese fue una primera etapa de lo que hoy podemos ver. Y entonces lo que generó, digamos, una esperanza de que se abría un camino donde se iba a articular verdad, memoria y justicia. A mí lo que me llamaba la atención era la cuestión de los nombres. Si comparamos la experiencia argentina con la chilena, con todo lo que tienen de diferente y sabiendo que las comparaciones siempre son limitadas, ¿no? La comparabilidad de situaciones y experiencias son muy limitadas. Pero digo, me llamó la atención, y esto no te lo pregunté en alguna otra vez, ¿por qué nosotros aquí hablábamos de vuelta a la democracia, primavera democrática, retorno de la democracia, como si se hubiera ido y hubiera vuelto? ¿Por qué en Chile, en lugar de retorno a la democracia, en fin, de estos significantes, digamos, de la misma lengua, aparecía una tensión, que yo no sé a qué se debe, entre transición y postdictadura? Porque nosotros en general en el discurso público, más allá que algún politólogo lo haya utilizado, no era algo de nuestro propio discurso, la idea de postdictadura, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay, digamos, qué diferencia en estos dos usos en la experiencia chilena? Tal como hemos podido conversarlo en momentos anteriores, creo que efectivamente, y sobre eso han trabajado los cientistas políticos, los politólogos, en fin, los procesos, digamos, de postdictadura en Argentina y en Chile son efectivamente muy disímiles,
Primero, porque como tú muy bien lo mencionabas, aquí hay una escena judicial en el gobierno de Alfonsín, que significa, por lo tanto, un sentimiento, ¿no?, de verdad y justicia, entre comillas, más allá efectivamente de la De los década avatares, sí. infame de Menem, que revoca, ¿no?, esta ley, en fin. Mientras en Chile la escena judicial, por así decirlo, demoró muchísimo y se vio obstruida, obstaculizada por muchísimas trabas. Entonces, yo creo que es muy importante, aunque para nosotros es obvio, pero recordarlo incluso es impresionante. Después del plebiscito de 1989 y cuando asume Aylwin como primer presidente de la transición, disculpe, sigue en ejercicio Augusto Pinochet como comandante en jefe y como senador vitalicio. Digo entonces No, que el esa es. proceso transicional transcurre, digamos, con la sombra de Pinochet proyectándose en él. Y entonces, bueno, hay una frase muy célebre de Aylwin que me parece que representa perfectamente lo que ahí acontece, que es justicia en la medida de lo posible, que también es impactante, porque como bien sabemos, las demandas de justicia que emanan de la agrupación de derechos humanos apuestan a lo absoluto de la verdad y de la justicia, y Aylwin, de alguna manera, pragmáticamente, limita y condiciona esa demanda absoluta de justicia, una relatividad que tiene que ver, diríamos, con dos cosas. O sea, primero, Pinochet, que sigue absolutamente en escena, y por lo tanto los pactos de silencio y de encubrimiento, digamos, de la Fuerza Armada, que impiden avanzar más allá. Y segundo, también, bueno, los poderes fácticos de los grandes empresarios cuya fortuna se había armado bajo dictadura, producto de la expropiación, digamos, absolutamente salvaje que instaura, ¿no es cierto?, el experimento neoliberal de los Chicago Boys, etc. Entonces, entre los poderes fácticos del poder económico, por un lado, y luego del ejército, digamos, absolutamente protegido y amparado por esta figura de Pinochet, o sea, quiero decir entonces que nuestra transición a la democracia fue una transición tutelada, vigilada y con una democracia completamente restringida. Eso yo creo que sería lo primero que habría que... O sea que la transición de alguna manera marca como, no un corte como fue el nuestro, No, y el comienzo de no, otra porque cosa, está llena de los enclaves autoritarios que deja muy amarrados, digamos, el ideólogo Jaime Guzmán de la Constitución de 1980, que dibujó el tablero de tal manera que todos los movimientos de piezas quedaran de cierta manera, digamos, preconcebidos y por lo tanto limitados y condicionados, digamos, por esa Constitución. Y luego me parece también que en Chile, lamentablemente, como bien sabemos, Chile fue el experimento del neoliberalismo más explosivo durante la década de los años militares. Entonces, en Chile, la transición significa en el fondo un pacto oficial, tácito, entre redemocratización y neoliberalismo. Y eso significa dos cosas, diría yo, para hablarlo en términos, por supuesto, muy gráficos, en ese sentido, no entrar en la complejidad de estos procesos, pero digamos, la democracia de los acuerdos encargada de garantizar la gobernabilidad, que tiene que ver con lo anterior que estaba diciendo, democracia de los acuerdos que impone una retórica del consenso. Esa retórica del consenso tiene como función atenuar, moderar el recuerdo del pasado, tratando de evitar los paroxismos, digamos, de una memoria de lo irreconciliable, que era el fantasma de la unidad popular, en fin. Entonces se produce una dimensión de atenuación, digamos, y de moderación y de ponderación incluso en las hablas. Claro, porque, por ejemplo,
una de las diferencias que notábamos otras veces es que la construcción de la memoria en la Argentina, la construcción pública, subjetiva y política, tiene mucho que ver con el testimonio, con la voz de las víctimas, de sus relatos, y también con la voz de los críticos, digamos, de toda, digamos, de una construcción social de la memoria desde el arte, la literatura, el testimonio, la investigación académica, la investigación periodística, es decir, una enorme potencialidad discursiva, pero donde el testimonio tuvo una función esencial, no solamente, digamos, para dar cuenta en detalle de los horrores, sino también como proceso de rememoración y de catarsis, en cierto modo, ¿no? Todo lo que la palabra hace como para la elaboración del trauma y de la escena traumática, tanto de las víctimas como de su entorno. Y me parece que hubo en Chile una carencia de testimonio aún en los relatos recogidos, ¿no? Como que eran limitados, o sea, que este despliegue no se dio, por lo menos durante esa transición. ¿Y qué diferencia habría entre transición y postdictadura? Espérate un segundo, porque junto con esta retórica del consenso, cuya función sería la de neutralizar el recuerdo de una memoria convulsa, digamos, el recuerdo escindido de una memoria convulsa, esa retórica del consenso que empieza a elaborar el tema de la memoria como reconciliación, claro. Va junto con el desate y el frenesí neoliberal que la transición sigue administrando bajo más o menos las mismas reglas, digamos, que las que fueron implantadas durante la dictadura. Y entonces este frenesí neoliberal, este desate neoliberal de una sociedad de consumo, también impone su lenguaje del brillo publicitario o tecnocomunicativo, y entonces, bueno, quedan fuera efectivamente, porque para ser justa sí hubo un informe Rettig, sí hubo un informe Walech, donde queda constancia, por así decirlo, de las víctimas de la violación de los derechos humanos. Pero sí creo que en la esfera pública, en la esfera sociocomunicativa, diríamos que esta subjetividad de laceradas, truncas, mutiladas, en fin, no encuentran un espacio de habla. Creo que efectivamente la producción testimonial en Chile ha sido menos intensiva que en Argentina, y con también ya voy a volver a lo que me preguntaste, pero un pequeño desvío. También me parece que una diferencia es que aquí, junto con una abundante producción testimonial desde las víctimas, también ha habido testimonio y autobiografía y biografía, en fin, desde la izquierda sobre su experiencia, digamos, revolucionaria de la lucha armada, etc. En Chile tal producción no ha ocurrido. Entonces, quiero decir que entre el consenso y el mercado, esta conjunción pactada, digamos, hace que efectivamente haya habido poco espacio en la esfera pública o en la esfera de los discursos autorizados para esta subjetividad truncas. Entonces, respecto de tu pregunta, bueno, efectivamente la palabra transición fue la palabra que se impuso, y creo que en parte por lo primero que decía, ¿no? Esta necesidad de garantizar la gobernabilidad rebajando el acento demasiado pasional o demasiado vehemente o demasiado insatisfecho y disconforme, digamos, de las voces de las víctimas. Y entonces la palabra transición, ¿no? Porque también ahí me parece interesante recalcar que durante los años de la transición, la lengua oficial, por así decirlo, de la transición es la sociología, es las comunicaciones, es la economía. Y entonces la transición, bien sabemos, tú lo señalabas, que los nombres nunca son inocentes y que a nosotros nos importa mucho, porque los nombres son algo más, digamos, que la forma
que se tiene de hacer expedita, digamos, un intercambio verbal, traen resonancia, connotaciones. Y configuran, Y ¿no? configuran. La escena, de alguna Entonces, manera. para algunos de nosotros que trabajamos en los bordes de la disciplina, que trabajamos poniendo atención en las poéticas, que va desde el testimonio, el arte, la literatura, la ficción, en fin, la palabra transición tenía la carga de un saber de los expertos, incluso no solamente los cientistas políticos, los politólogos, los transitólogos, pasó a ser la transición efectivamente un objeto de estudio oficializado, digamos, por estos saberes expertos que nosotros consideramos también unos saberes tecnificados y unos saberes adaptativos y unos saberes integradores finalmente al mercado, por así decirlo. Entonces, para quienes estábamos más interesados precisamente en rastrear, digamos, esta subjetividad truncas, en explorar simbolicidades que quedan fuera de la escena de los discursos oficiales, nos parecía clave ofrecer una cierta resistencia crítica a la palabra transición, que era una especie de artefacto semántico, digamos, para atenuar, rebajar, desacentuar lo que había quedado flotando a la deriva. Entonces, sí recalcamos la palabra postdictadura, porque a diferencia de lo que parecería que el prefijo post quiere despedir y cancelar la dictadura, finalmente sigue conservando como adherencia traumática esa palabra. Esa palabra que además... Parecía clave reponerla en circulación, no borrar esa memoria semántica. A mí me sorprendió una vez, justamente, dando un seminario en una de las universidades de Chile, que yo hablaba como hablo acá, como hablo con mis alumnos, o en fin, como habla una acá. Y decía dictadura y decía otras cosas, porque de algún modo el seminario que estaba dando tenía que ver con lo biográfico, ¿no? Los diferentes géneros del espacio biográfico, testimonios, etcétera, y la cuestión de la dictadura aparecía. Y una de las alumnas, que después yo fui jurado de su tesis, etcétera, me dice en un intervalo que los chilenos, los profesores chilenos no hablan así, y que no dicen esas cosas que yo digo, y que a veces, incluso cuando se abordan esos temas, alguno se siente, digamos, molesto y se va de la clase. En mi clase no se ha ido nadie, pero entonces debe ser porque, claro, yo venía de otro lado y traía otro lenguaje, con lo cual es consistente con lo que dices, o sea, claro, efectivamente fondo, la idea, la palabra misma, dictadura, no estaba tal vez tan incorporada en el discurso público. No lo estaba. No lo estaba como, no lo estaba. Por cierto, lo era aquí. Y desde el punto de vista de la crítica cultural, a nosotros nos parecía interesante tomar distancia con esta neutralidad científico-social de una terminología de los expertos. Y por lo tanto recalcar, digamos, a través de postdictadura, las adherencias, digamos, de una memoria traumática que no podía desaparecer así nomás del discurso. Y en ese periodo, digamos, de esta resistencia lingüística, vamos a decir, en esa palabra, que uno sabe bien lo que cada significa. Ahora son micro batallas, no vayamos a creer que el país entero estaba pendiente. Exactamente. Lo que yo iba a decirte justamente, esas micro batallas, ¿en qué campo se daban? Es decir, en el arte, en el cine, en el arte, ¿no es en el pensamiento crítico, en el ensayo, en la crítica cultural, en la revista, en los libros nuestros. Y sí, porque evidentemente hubo una proliferación, ¿no? Una gran producción de libros, de pequeñas editoriales, ¿sí? Que con el tiempo desplegaron, incluso, digamos, con aportes importantes, porque incluso con la reedición de clásicos, anotados, comentados, o sea, ediciones eruditas, o sea, había un gran trabajo en distintos registros en la apropiación de esa palabra, ¿no? Ahora, para no interrumpir el hilo, digamos, de lo que tú evocabas con tu pregunta, yo creo que también habría que precisar que esto que yo describo como un pacto entre redemocratización y neoliberalismo vía la retórica del mercado y del consenso,
estalla solo con el arresto de Pinochet en Londres en 1998. Es decir, ahí sí que todo lo que había sido más o menos silenciado, esta zona de no dicho, por así decirlo, estalla con el arresto de Pinochet, y ahí sí que se produce un espectacular retorno, digamos, de lo reprimido, por así decirlo, porque vuelve a aparecer ahí sí el recuerdo de la dictadura con toda la fuerza agitativa, protestataria, digamos, y contestataria de las batallas ya callejeras entre los partidarios de Pinochet y sus detractores en Chile y en Londres. Yo diría que es el arresto, por eso te decía que a diferencia de Argentina, donde todo ocurre muchísimo más temprano, recién con el arresto, digamos, de Pinochet en Londres, el tema de los derechos humanos cobra mayor expresividad. Eso te iba a decir. Me parece importante esto y digamos, me evoca esto que dices, que bueno, este acontecimiento de lo de Pinochet trajo, digamos, como le dio corporidad a la idea de derechos humanos, y yo creo que eso es lo que sucedió tempranamente acá en Argentina con el primer juicio, o sea, el juicio del 85, que efectivamente yo estudié, digamos, hice un análisis de discurso de lo que hizo la prensa gráfica argentina durante el juicio a las juntas, que fue una investigación en tiempo real, digamos. Tomé 3 medios, Clarín, La Nación y La Razón, que era un matutino en ese momento, siguiendo las sinuosidades y los intersticios, como tú marcabas, entre unas maneras y otras, ¿no? De la puesta en escena y lo que cada uno decía, es decir, cómo construía cada uno la escena del juicio, que era diametralmente opuestas o muy diferentes, pero que en ese momento esa expresión derechos humanos era bastante extraña. Había que buscarla, y en el diario que aparecía concretamente aludida como un concepto, digamos, un concepto importante y básico, era en La Razón, que era el diario, digamos, más afín al gobierno de ese momento. Entonces, me parece que interesante pensar hasta qué punto, cuando pensamos en las democracias, ¿no? En este retorno de la democracia, en esa transición democrática, hasta qué punto es absolutamente indisociable la idea de derechos humanos con la idea de democracia, como para seguir pensándola aún hoy, ¿no? En que efectivamente tenemos democracias ya de varias décadas, pero que siempre los desafíos de la democracia son los desafíos de los derechos humanos, y cómo, digamos, no solo conservar lo que se tiene, sino ampliarlos y no considerar nunca que estamos en el momento y el lugar ideal al respecto. Y por eso también que el deber ético de la memoria sigue siendo tan siempre categóricamente importante. De este lado y del otro lado de la cordillera. Y más. Bueno, ya. Leonor, un placer fue nuevamente. Un placer encontrarnos nuevamente. En tus tierras. Eso.